Buenas noches, este es mi trabajo de ingreso que propongo como caso clínico. Se trató de una paciente femenina de 33 años de edad. Este caso se presentó el 27 de julio del año 2008 en el Hospital de Oncología de este Centro Médico Nacional. El diagnóstico de base para estar internada en este hospital fue cáncer de colon. Tuvo una cirugía previa, infección de vías urinarias y politransfundida como antecedentes. A las 20:45 horas de ese día, al estar administrándose un concentrado eritrocitario, a los 30 minutos aproximadamente, 50 mililitros, comenzó a presentar tos, secreción bronquial, disnea, fatiga, escalofríos y temblor. Los signos vitales se los muestro aquí en la tabla, antes y durante. Si ustedes observan, no hay modificación en ninguno de los dos parámetros. Tensión arterial 110/70, frecuencia cardíaca 80 por minuto, temperatura 37.5 grados. En esta tabla estoy mostrando los antecedentes de transfusión de esta paciente desde septiembre del 2000 hasta julio 27 del 2008. 2 concentrados eritrocitarios, 2 por estas indicaciones. Sin embargo, en la última, al estar transfundiéndole este concentrado eritrocitario, presentó reacción transfusional, los que describimos anteriormente, y la indicación fue porque tenía síndrome anémico, con ese valor de hemoglobina. Antecedentes ginecobstétricos, gesta 1 para 1, fecha del último parto, 23 de agosto del 92. Posteriormente se le practicaron estudios de laboratorio, en el cual la biometría hemática se obtuvo un resultado de 13.800 leucocitos, una albúmina de 3.3 gramos por decilitro con ese valor de referencia, y se practicó un anticuerpos contra HLA tipo 1 tipo 2, los cuales fueron positivos con un PRA de 84% y 78% respectivamente. A las 6 semanas, es decir, el día 10 de septiembre, se vuelve a determinar otro estudio de HLA positivos, de igual manera el tipo 1, clase 1 más bien, con un PRA del 75% y el 2 con un 94% con estos anticuerpos. Anticuerpos contra leucocitos y linfocitotoxicidad positivos. Este es el equipo con el cual el banco central de sangre se determina los anticuerpos contra HLA. Bien, como comentarios, esta reacción adversa es una reacción inmunológica aguda. ¿Por qué? Por presentarse dentro de los 30 minutos posteriores a la transfusión. La fiebre, ella la tuvo 3 horas antes de la reacción adversa de la transfusión, por lo cual se le administró metamizol y ketorolaco. A las 21:15 horas es cuando presenta la RAD y se suspende de inmediato la transfusión. El residente decide administrarle corticosteroide, antihistamínicos y oxígeno. Hipoluminemia, bueno, después se hicieron estudios que la ley marca, y la hipoluminemia que ella obtuvo se explica no solo por el edema pulmonar, sino también por el daño vascular. No se detectó gasometría arterial, más por los datos clínicos, y se debe cuadro con la administración de oxígeno, pudo haber cursado con algún grado de hipoxemia. Bien, los anticuerpos contra linfocitos, linfocitotoxicidad y HLA fueron positivos. Es un sugestivo posible para trali. Los anticuerpos antileucocitos habitualmente los transmite el donador que se encuentran en sangre o productos con plasma donados por mujeres con embarazo o politransfundidos. Los anticuerpos de especificidad que nombramos en la tercera diapositiva, el D52 y el DR7, estos en la literatura refieren que son producidos por la activación de monocitos para secretar altos niveles de citocinas que inducen a la producción de lipopolisacáridos. La radiografía de tórax se tomó 12 horas después de que se presentó la reacción, por lo tanto, pues carece de valor clínico para este caso. Sin embargo, en el SHOP del reporte anual 2010 y 2011 notifican casos clínicos similares al observado. Este fue del 2008.
En cuanto a la historia clínica convincente, al cuadro clínico manifestado, panel serológico positivo sin evidencia de la radiografía de tórax. Estos son los resultados de HLA con la fecha 30 de julio del 2008, 10 de septiembre de 2008, y estos anticuerpos que hablábamos en este orden de R52 de R7 se han descrito, lo que mencionábamos anteriormente, que pueden inducir la producción de citocinas por los monocitos y así lipopolisacáridos. Esta fue la radiografía de tórax, como observan ustedes, no hay ningún dato patológico. Bien, ante una evidencia de TRALI es muy importante hacer un diagnóstico diferencial. ¿Con qué? Con síndrome de insuficiencia respiratoria aguda, neumonía asociada con ventilación pulmonar, pulmón de choque o séptico, neumonía intersticial aguda, TACO, que es transfusión asociada a sobrecarga circulatoria, mas en este caso no presentó taquicardia, no hubo incremento de la tensión arterial y en esta patología el balance de líquidos suele ser positivo. La paciente fue dada de alta a la semana con resolución completa de la reacción adversa de la transfusión que presentó. Como medidas de hemovigilancia se agregó nota al expediente clínico con medidas preventivas, leucorreducción, con irradiación y lavado de paquetes globulares con un tiempo menor de 72 horas post-extracción. Se notificó al responsable del servicio de transfusiones, se llevó al Comité de Medicina Transfusional y se emitió un reporte científico al médico tratante. Bien, Canadá, Estados Unidos, Países Bajos, Reino Unido, Francia y actualmente México, entre otros, han propuesto medidas preventivas para el TRALI. Primero, no transfundir plasma o productos con plasma de mujeres con antecedentes de embarazo o aborto. Si se obtuviera este plasma con la característica anterior, deben de practicarse pruebas de anticuerpos HLA, clase 1 y 2, y específicamente también HNA, ya que el HNA3-alfa se ha visto mayormente implicado en TRALI, anticuerpos antineutrófilos, entre otros. Transfundir solo el plasma o productos con plasma de nulíparas o de varones sin antecedentes de transfusión previa. Bien, la frecuencia de TRALI la observamos aquí en la parte inferior. En Alemania es 1 a 5.000, que es un 6 al 9%. En Reino Unido, de acuerdo al reporte de concentrados eritrocitarios, han visto la frecuencia de 1 en 557.000. En Reino Unido, en aféresis, 1 en 88.000. Y de 2004 a 2006 en Estados Unidos fue la primera causa de muerte. Conclusiones. La paciente tuvo 4 condiciones clínicas preexistentes con factores de riesgo para TRALI. La primera, el diagnóstico de cáncer. Segunda, infección activa e inflamación. Tercera, cirugía reciente, hicieron histerectomía. Cuarta, politransfusión. Con los signos y síntomas clínicos manifestados, la historia clínica convincente y el panel serológico positivo, se establece un diagnóstico de TRALI con nivel de imputabilidad posible, acorde a la clasificación del consenso canadiense. Por Consejo Europeo, de acuerdo a las guías técnicas, fue un grado de gravedad 2 y una imputabilidad 3. Bien, en esta diapositiva que tuve la oportunidad de mostrarles el año pasado en una plática que me invitaron a dar de hemovigilancia, comentaba que en 2004 en Canadá se llevó a cabo este consenso para el TRALI, el cual actualmente el CHOP lo considera para categorizar dicha reacción adversa. Se considera altamente probable cuando fue convincente la imagen radiológica y la serología positiva, probable cuando fue menos convincente el antecedente y la serología positiva, o bien una buena historia y una serología menos convincente o ausente. Posible cuando la imagen radiológica o la serología fue compatible con TRALI, pero otras causas podrían ser no excluidas. Improbable cuando la imagen radiológica o la serología no soportan el diagnóstico. Este caso clínico fue el primero en ser publicado en México. Se publicó recientemente en la Revista Mexicana de Medicina Transfusional y bueno, los autores del grupo de trabajo, aquí lo tenemos.
Eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. ¿Existe alguna pregunta para el doctor? Yo tengo algunos comentarios. El primero, ¿qué características tenía concentrado eritrocitario? Como sabemos, en el último tiempo están contenidos en una solución preservadora, no tienen plasma. Entonces, me gustaría saber qué características tenía cuando se presentó esa reacción, si la saben. La otra, ¿por qué la indicación de radiación de los componentes? No encuentro ninguna relación para prevenir TRALI, la indicación del componente radiado, si tenía alguna otra indicación para que el componente fuera radiado. No. Bueno, el primer caso del concentrado eritrocitario fue en el 2008, fue hace 6 años. Sí tienen un remanente de plasma, que es el que se obtiene después de la sangre total al reaccionarse. Entonces, en segundo lugar, la literatura sí dice que después de un evento de TRALI tiene que irradiarse el mismo componente y tiene que lavarse el paquete y leucodepletarse. ¿Y cuál sería la indicación de que esté radiado? Probablemente por monocitos, linfocitos. Bueno, la radiación lo único que va a hacer es inhibir la actividad mitótica de los linfocitos para disminuir la enfermedad del infector contra hospedero por transfusión. Pero no encuentro alguna relación directa hacia prevención dental. Gracias. Doctor, buenas noches. Mire, efectivamente esa observación que está haciendo el doctor Vicencio es muy importante porque usted indica ahí irradiación de componentes posterior al evento. Sí. Entonces, la única causa para irradiar componentes es para evitar la enfermedad de injerto contra hospedero. Hasta este momento yo no tengo conocimiento que se utilice para prevenir TRALI. Yo creo que sí está bien lo de la leucodepletación, pero en sí irradiación para prevención de TRALI, actualmente yo no tengo conocimiento. Eso fue después de que se presentó el caso. Ajá, pero o sea, ¿por qué no para prevenirlo de primera instancia? Eso viene reportado en la literatura. O sea, no comprendo bien eso de la indicación de irradiar el componente. A lo mejor sería porque va a ser una paciente, como es oncológica, que va a requerir demasiadas transfusiones, ¿sí? Y quizás esa sería la indicación para prevenir que haga una enfermedad de injerto contra hospedero y que por eso se haya indicado irradiar el componente, ¿sí? No sé si algún compañero tenga otra observación con respecto a eso. Y aparte de eso, sí, comentarle, ¿qué medidas toma el banco de sangre actualmente para prevención de TRALI? Mire, actualmente yo no trabajo en el Banco Central de Sangre. ¿Pero usted trabajó? Yo trabajé en el Banco Central de Sangre para prevención de TRALI. Bueno, pues si le podría pasar el micrófono a la doctora Rivera, sería más convincente. Bueno, algo interesante lo que se está comentando es en relación precisamente a la decisión de qué hacer con el plasma de mujeres multíparas. Todavía en realidad sigue siendo un poco controversial ese punto en el banco de sangre, aunque la norma sí establece que es conveniente no utilizar productos que son ricos en plasma y ahí que procedan de mujeres multíparas, y eso se queda mucho más claro cuando se trata del plasma que proviene de una féresis, por ejemplo,
que son productos en donde se obtienen plaquetas en 400 mililitros de plasma. El resto, realmente lo más conveniente es que si son donadoras multíparas, se separe ese plasma y no se utilice. Y el concentrado eritrocitario en un momento dado sí se puede utilizar, pero sí es conveniente separar el plasma y no utilizarlo para uso transfusional. Se podría utilizar para obtención de no derivados. Y bueno, eso es en relación a lo que estaban comentando previamente. Yo aparte quería, tengo una observación con respecto al caso. Presentaste una radiografía donde se ven los campos pulmonares limpios. Ahí ya no capto cuál es la asociación de esa imagen radiográfica con el caso Trali en sí. O sea, como esto ya lo entendí. Se tomó una radiografía con tiempo de distancia del caso. La reacción transfusional se iguala en la noche, 20-45 horas. Al pasar visita a los pacientes en la mañana, post transfundidos, se encontré el caso. Entonces, de todas formas, por protocolo, tomé la radiografía. No, obviamente, pues no esperando encontrar ningún resultado. La otra situación que yo quería preguntar, considerando que tenían fuertes sospechas de que este fuera un caso de Trali, ¿consideraron hacer alguna revisión de la situación de las características precisamente de los donadores de esas unidades de plasma, pensando precisamente en que pudiera comprobarse que procedían de mujeres multíparas o de personas que hubieran sido sometidas a transfusión como donadores? En este caso, cuando cambiaron el banco de sangre de TESI al sistema de informática que hay actualmente, ¿sí? Esta sangre fue proveniente de un varón, no fue de una mujer multípara, ¿sí? Entonces se ha visto que Reino Unido ha reportado estos casos. Si revisamos el año 2010-2011, hay un caso así. Entonces no siempre quiere decir que las multíparas vayan a crear este antecedente. Y tampoco se pudo hacer la prueba cruzada, que sería el estándar de oro, porque no se encontró el donante. Entonces quedó únicamente más bien por el cuadro clínico y el panel serológico positivo. Sí, tienes razón. Ahí sí los datos del PRAE son fuertes en ese sentido. Entonces, gracias doctora Rivera por su intervención, volviendo a la pregunta de la doctora Gutiérrez, ¿qué hace el banco de sangre? Más bien también, ¿qué hacemos a nivel nacional? Si realmente admitimos mujeres multíparas para la donación, por ejemplo, de productos que contengan plasma en mayor cantidad, como son las véresis, ¿se hace? ¿No se hace? ¿Sí? Si se hiciera, esa es la recomendación que se tiene que, los estudios que se tienen que elaborar. Lo que pasa, doctor, que en algunos países, precisamente como el Reino Unido o Italia, se ha documentado que efectivamente las mujeres multíparas tienen mayor asociación con los casos de Trali y por lo tanto se ha evitado que este tipo de mujeres hagan donaciones. En nuestro país, la norma oficial mexicana actual no permite excluir a donadoras multigestas, más que únicamente para los procedimientos de aféresis, si mal no recuerdo. Y entonces considero que sí es importante que nosotros demos a conocer este tipo de eventos que suceden en los pacientes post-transfundidos y que muchas veces desconocemos como médicos tratantes. ¿Sí? Entonces, sí considero que es importante que los bancos de sangre tomen alguna determinación o realizar estudios de investigación con respecto a este tipo de entidades y que sobre todo se trate de implementar la hemovigilancia, pero una hemovigilancia que realmente sea adecuada a nuestros hospitales, porque normalmente tomamos casi como punto de partida lo que realizan los otros países, pero en nuestros hospitales en realidad no llevamos hemovigilancia como tal. Ese es un dato muy importante. Yo considero que sí es importante tomar un estándar internacional, porque yo le pregunté a usted,
Entonces, ¿con quién nos vamos a comparar? Sí, precisamente por eso le digo, o sea, es importante, pero ¿qué es lo que hacemos nosotros realmente? Más bien, ¿qué es lo que debemos de hacer? Por ley, debemos de hacer hemovigilancia, tanto en la donación como en la transfusión de hemocomponentes. Por ley. Ya no es optativo como antes. Yo empecé a hacer hemovigilancia en el Hospital de Oncología desde el año 2008. Era optativo. Pero ahora ya la ley desde el 26 de diciembre de 2012, cuando entró en vigor la NOM 253, SDSA 1-2012, es obligatorio. Y bueno, pues ya es importante llevarla a cabo. Doctor Torres, Sí. aquí sería conveniente que comentaras un poco más acerca de los estudios de PRA y HLA que se realizaron en este caso. A mí me interesaría que conociera la audiencia que son estudios que tienen ciertas situaciones particulares, o tú consideras que se pueden realizar en cualquier lado. Bueno, no, esto obviamente debe de ser un laboratorio certificado, un laboratorio especializado para llevar a cabo estos estudios. Banco Central de Sangre tiene que 10 años, ¿pregunto? Sí, ¿verdad? 10 años aproximadamente de implementar esta técnica. Son estudios caros, la tecnología en realidad requiere pues de equipo muy especializado, personal muy capacitado y estudios bastante costosos. Por eso es que en realidad llevarlos a la práctica para corroborar un caso pues no es algo sencillo. Sin embargo, yo sí podría sugerir que a pesar de no tener los estudios de anticuerpos, pues sí se haga todo lo posible porque cuando se detecte un caso de estos en la clínica, se reporte y se trate de hacer se haga la trazabilidad para buscar realmente hacer la conexión con los datos del donador. Eso en realidad nos ayudaría mucho a identificar esos casos que sí son muy, muy precisos y se indicarían hacer estos estudios. Claro que sí. Y aparte de HLA, insisto, en esta sospecha determinar más bien HLA. Sí, buenas noches. Y sobre todo esto que comenta la doctora pienso yo que es trascendental en la medicina personalizada a la que estamos llegando en el umbral del 2020. Tenemos que hacer conciencia de que debe de haber un sistema, y cuando hablo de un sistema va desde la tecnovigilancia, en la hemovigilancia, en tiempo real, de la cadena transfusional a nivel universal. ¿Por qué hoy por hoy no estamos nosotros dentro de los sistemas internacionales de tecnovigilancia? Pues porque viene desde la formación de nuestros talentos, como en otras latitudes, desde la maestría, ¿verdad?, en hemovigilancia, ¿sí? Y yo creo que esto abre una gran oportunidad, porque por supuesto que todos los mexicanos, independientemente de nuestro nivel socioeconómico-cultural, esperaríamos que el día que tengamos la necesidad de ser transfundidos, pues seamos transfundidos con el mínimo riesgo, ¿verdad?, de esa transfusión. Gracias. Muy bien, pues a nombre de la Asociación Mexicana de Patología Clínica, agradecemos al doctor Padilla Torres su presentación y le damos la bienvenida a nuestra asociación. Gracias.